Tú en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en el Canal TRO. Programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy vamos a socializar un tema muy importante para el ejercicio de los derechos ciudadanos, enmarcados especialmente dentro del artículo 40, numeral 6 de la Constitución Política, que cada ciudadano tiene como derecho interponer las correspondientes acciones para que ustedes, televidentes, sí señor, puedan defender la Constitución y el marco y el ejercicio de la ley. Un tema muy importante de control de la función pública es la figura de la pérdida de investidura. Es una figura importantísima, la cual se le aplica acorde a los presupuestos o a las actuaciones que se tengan que valorar respecto al funcionario público, especialmente si es electo democráticamente, se puede aplicar esta figura. Pero para iniciar este programa y este tema interesante, donde todos ustedes, escuchen bien, es un derecho ciudadano enmarcado en el artículo 40, numeral 6 de la Constitución Nacional. Para socializar este tema queremos darle la bienvenida también a nuestra compañera habitual de SED, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Perfecto. Bueno, para dar inicio a este programa, para entrar en contexto con este tema, vamos a ver esta nota contexto que nos prepararon nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta para revisar cuál es la función pública, cuál es el ejercicio de los servidores públicos y cuáles son las posibles extralimitaciones que los llevarían a que se utilizara esta figura de la pérdida de investidura. Acá se informa. La pérdida de investidura es una figura de rango constitucional que fue creada inicialmente para separar a los congresistas de su condición cuando se encuentren incursos en causales específicas y taxativas señaladas en la Constitución. De esa forma, la pérdida de investidura constituye entonces un juicio de carácter jurídico, subjetivo, sancionatorio y ético basado en las causales previstas en la Carta Política. La pérdida de la investidura está contemplada en la Constitución Política de nuestro país, establecida en 7 causales. Primero, violación del régimen de inhabilidades. Segundo, violación del régimen de incompatibilidades. Tercero, violación al régimen de conflictos de intereses. Cuarto, indebida destinación de dineros públicos. Quinto, tráfico de influencias debidamente comprobadas. Sexto, inasistencia en un mismo periodo de sesiones a 6 plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo. Y séptimo, por no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras. En esta última causal, la ley establece que la posesión debe asumirse en el Capitolio de forma presencial. Además, se deja claro que quienes pierdan la investidura no podrán acceder a cargos de elección popular de por vida. Pero, ¿cómo aplica la pérdida de investidura? Una vez la Secretaría General de la Corporación presenta la solicitud de la pérdida de investidura de un congresista, el Consejo de Estado cuenta con un plazo de 20 días para sentenciar el proceso. El Consejo de Estado debe designar un magistrado ponente, quien tendrá 2 días para admitirla o no, dependiendo de si cumple con los requisitos exigidos por la ley. Una vez se admita la solicitud, se notificará al congresista y se iniciará el respectivo proceso judicial. El congresista tiene 3 días para referirse a la solicitud, aportar pruebas o pedirlas. El magistrado ponente debe decretar las pruebas que considera pertinentes. Una vez practicadas las pruebas, se cita a una audiencia pública en el Consejo de Estado. Luego de la audiencia, el magistrado ponente registra el proyecto de sentencia y el Consejo de Estado en pleno toma la decisión por mayoría de votos. Si el Consejo de Estado advierte la posible comisión de hechos punibles, se compulsan copias a las autoridades competentes para la investigación. Hoy, en Actúe en Derecho, hablaremos sobre la pérdida de investidura.
Perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta que nos presentan este completo informe. Ahora sí le damos la bienvenida a la doctora Marlene Murcia, compañera habitual de Actúe en Derecho. Doctora Marlene, muy buenas tardes. Hola, doctor Reinaldo. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Estaba oyendo muy atentamente la introducción de la nota contexto sobre este tema. Esta es una figura de raigambre constitucional, pero pues que ha sido bastante debatida porque hay quienes, entre los que me cuento, que creemos que realmente es muy difícil o se ha tornado casi imposible que los funcionarios o algunos funcionarios, entre ellos los que tienen este tipo de investidura, que son los congresistas, la pierdan. La ley 1881 de 2018 reglamenta todo lo atinente al respecto, como todas nuestras leyes es muy garantista y a mi manera de ver y a mi juicio esta figura no ha cumplido con las expectativas. Esperamos a ver hoy nuestro invitado qué nos puede contar o cómo hacer para que efectivamente se haga realidad esta sanción, porque pues es una sanción para este tipo de funcionario que goza de lo que se llama la investidura. Bueno, doctora Marlene, usted tiene toda la razón. Vamos a socializar el tema con alguien que desde el litigio del sector disciplinario, como usted lo dice, vive la vida real en este tema tan importante y sabe cuáles son los alcances de esta figura. Por eso queremos darle la bienvenida al doctor Alberto Neira Rueda, abogado especialista en Derecho Administrativo, Procesal y Disciplinario. Doctor Alberto, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo. La doctora también, me place saludarla. Y a todos los televidentes de su programa Actúe en Derecho por el Canal TRO. Bueno, doctor, este es un tema muy especial. Ya la doctora Marlene lo manifestó. Bueno, muchos desconfían de esta figura, pero usted vive la vida real del ejercicio del litigio del derecho disciplinario. Ya nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta se están volviendo expertos también en los temas, doctora Marlene. Nos envían un informe muy completo de este tema, especialmente del rigor procedimental. Pero doctor, usted que es el experto en la materia, empecemos a hacer este ejercicio de pedagogía con todos nuestros ciudadanos, todos nuestros televidentes del Oriente Colombiano y expliquémosle cuál es esta figura. Doctor Alberto. Sí, evidentemente la pérdida de investidura es un mecanismo de control político que tienen todos los ciudadanos. Igualmente es un instrumento de depuración en manos de las corporaciones públicas contra sus integrantes cuando estos incurren en conductas que son contrarias al buen servicio, al interés general y a la dignidad que ellos ostentan. Es importante anotar que el proceso de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. ¿Y qué significa esto? Que además de que se deba determinar por parte del juez de pérdida de investidura que el demandado puede ser un congresista, un diputado, un concejal o un miembro de junta administradora local. Funcionarios de elección popular, doctor Alberto. Efectivamente, funcionarios de elección popular. Y el juez no solamente debe comprobar que con su conducta haya incurrido en una de las causales de pérdida de investidura que están establecidas en la Constitución y en la ley, sino que además debe hacer un análisis y un juicio subjetivo que tiene que ver con el estudio de la conducta de ese servidor público, determinando si el servidor público actuó o no de mala fe, si estuvo cobijado por alguna causal eximente de responsabilidad o si se predica una situación de fuerza mayor o caso fortuito en su conducta. Porque es que la pérdida de investidura, como ya se dijo en la introducción al programa, tiene una sanción que es extremadamente dañosa para el demandado. Bien sea
dado en llamar la muerte política, porque quien es objeto de una demanda de pérdida de investidura y es objeto de una sentencia sancionatoria, no solamente es separado del cargo público de elección popular que estaba en ese momento teniendo, sino que queda inhabilitado para postularse y para ser elegido en cargos de elección popular de por vida. Entonces, no es una sanción cualquiera, es la más grave sanción que existe y por tanto, como lo decía hace un momento, ese juicio de subjetividad le permitirá al juez realmente determinar si la conducta de ese servidor público no solamente transgredió la ley en cuanto a que incurrió en una causal de pérdida de investidura, sino de que realmente tuvo la intención, ya sea dolo o tuvo la culpa grave que lo llevó a incurrir en esa causal de pérdida de investidura. En el ejercicio del litigio, en este tipo de procesos, como se dijo hace un momento, podría existir desconfianza en la comunidad al observar que muchos procesos de pérdida de investidura terminan en fallos absolutorios. Pero esto tiene una explicación muy lógica. Pues tal como lo ha dicho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, al ser este un proceso sancionatorio de gran envergadura porque tiene una sanción extrema, pues al demandado se le deben garantizar todos sus derechos, primordialmente el derecho al debido proceso. Es decir, todas las garantías procesales se deben tener en cuenta en este tipo de procesos judiciales. ¿Por qué? Porque no se puede de buenas a primeras hacer el solo análisis objetivo de haber incurrido en una causal de pérdida de investidura. El juez tiene que ir más allá, tiene que hacer un estudio subjetivo de la conducta de ese servidor público, para que una vez haber hecho ese estudio de subjetividad, determinar si actuó con dolo o con culpa grave y en ese caso sí imponer la sanción. Doctor Alberto, perdón un segundo. Usted ha hecho referencia a dos situaciones muy importantes que en ese momento los televidentes estarán diciendo, bueno, ¿en qué incurre eso? ¿Eso qué es? ¿Eso la qué es? Responsabilidad objetiva y subjetiva, doctor Reinaldo. ¿Estamos pensando en lo mismo? Claro que sí, llevamos el mismo hilo conductor, doctora y doctor Alberto, para universalizar términos. Hay tres situaciones que queremos que empecemos a discernir con nuestros televidentes para que tengamos un mejor entendimiento. Primero, que ellos saben, en este momento se acaban de enterar más de uno, que es una herramienta ciudadana. Cualquier ciudadano lo puede interponer, obviamente, a través de un abogado, ¿sí? La responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva, y algo muy importante que usted acaba de decir, doctor Alberto, y es lo que deben tener en cuenta la gran mayoría de funcionarios electos democráticamente. Si se hallan responsables disciplinariamente a través de este mecanismo, se decreta la muerte política. ¿Y eso en qué termina consistiendo? Doctor Alberto. En primer lugar, aclarar que esta es una acción pública y por lo tanto cualquier ciudadano la puede interponer directamente. No necesita realmente hacerlo a través de un abogado. Obviamente es una demanda, porque es un proceso judicial y debe cumplir con los requisitos de cualquier demanda ante un juez de la República. En ese orden de ideas lo que quiero decir es que si el ciudadano no se siente habilitado, capacitado para conocer y saber cómo debe ser la demanda, pues puede buscar un abogado para a través de él interponer la demanda, pero igualmente lo puede hacer directamente. En cuanto al tema de la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva, en nuestro ordenamiento jurídico, los procesos sancionatorios, como son los procesos penales, los procesos disciplinarios, el proceso de pérdida de investidura, que es un proceso sancionatorio, son procesos que requieren un estudio de responsabilidad subjetiva. Así lo ha dicho la ley y lo ha dicho la jurisprudencia. ¿Qué significa esto? Que no
es suficiente con que se diga en la demanda que el diputado, el concejal, el congresista haya incurrido en una de las causales de pérdida de investidura. Léase violación al régimen de inhabilidades o al régimen de incompatibilidades o al régimen de conflicto de intereses, o no haber tomado posesión del cargo durante el tiempo que establece la ley, o no haber asistido a un número de sesiones como las que establece la ley. No basta con que se especifique que se ha incurrido en esa causal de pérdida de investidura. Repito, el juez de este proceso debe hacer un análisis subjetivo. ¿Qué es? Es un análisis de la conducta, de los elementos externos e internos que llevaron a ese servidor público a incurrir en esa causal. Porque cuando se incurre en responsabilidad objetiva, se pueden cometer desaciertos, ya que la conducta de ese servidor público de elección popular pudo haber obedecido a múltiples factores, y es por eso que en medio del proceso de pérdida de investidura, el juez y las partes, obviamente a través de las pruebas, deben tratar de develar cuál fue esa conducta, cuál fue el origen de su conducta. No solamente que incurrió en la inhabilidad o en la incompatibilidad o en el conflicto de intereses, sino analizar las circunstancias internas que lo llevaron a actuar de esa u otra manera. Doctor Alberto, perdón que lo interrumpa. Lo más importante en nuestro programa Actúe en Derecho son los televidentes y las preguntas que ellos nos puedan hacer respecto a estos temas trascendentales que nosotros traemos a colación, o los expertos que traemos aquí en nuestro programa Actúe en Derecho. Doctora Marlene, a más de un televidente le habrá quedado rondando por la cabeza, ¿cómo así? Que no justifique su inasistencia. Si no estoy mal, el doctor me corrige, es 6 veces que el funcionario no justifique su inasistencia a una sesión donde se definen temas importantes. Normalmente los temas que se definen son presupuestales, y es acorde a lo que decía usted al comienzo, doctora Marlene. Los televidentes dicen, bueno, pero nosotros vemos que los funcionarios públicos de vez en cuando van, nunca justifican y terminan justificando con cualquier licencia médica o con cualquier excusa médica. Son situaciones desafortunadas que iremos aclarando poco a poco en nuestro programa. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Edgar, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Buenas tardes, Reinaldo. Un saludo para la doctora Marlene. Muy complacido. Estaba yo acá terminando mi almuerzo y ver al doctor Albertico Neira debatiendo este tema tan importante, y pues dije, no, pues yo voy a llamar para que ojalá el doctor Albertico a la opinión pública le amplíe dos términos que él y yo alguna vez recorrimos en este trasegar jurídico. Cuando se votan proyectos, y lo digo yo por haber sido representante del pueblo 3 veces, elegido por el pueblo, 2 en consejo y una asamblea, ¿cuándo se configura el interés directo? Ese término de interés directo, ¿cuándo queda configurado? ¿Y cuándo, en qué momento el elegido por el pueblo debe hacer la manifestación de declaración de impedimentos? Que son dos cosas que hoy, en estos ambientes populistas, de estos nuevos, de estas nuevas corporaciones populistas, las personas no son juiciosas y no tienen la compañía ni la asesoría de juristas tan prestantes como ustedes, el doctor Albertico, su esposa Sonia Caro, y personas prestantes como la doctora Marlene y el doctor Reinaldo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro televidente, el doctor Edgar, que nos llama desde la ciudad de Bucaramanga. Bueno, doctor Alberto, una pregunta, ya que este programa también le interesa mucho a los servidores públicos y a las personas que han sido electas democráticamente o que se han medido en una contienda electoral, ya que las responsabilidades que asumen son muchísimas. Doctor Alberto. Sí, con un saludo para el doctor Edgar Suárez. Este tema al cual él se ha referido, del interés directo, tiene que ver con la causal de pérdida de investidura que se denomina
conflicto de intereses. El conflicto de intereses se produce cuando el funcionario de elección popular, miembro de corporación pública, concejal, diputado o congresista, al tomar una decisión dentro de las funciones que ejerce en su cargo, está satisfaciendo un interés personal por encima del interés general. Ya sabemos que las actuaciones de todos los servidores públicos deben obedecer al cumplimiento y a la satisfacción del interés general. Entonces, cuando no se da ese interés general, estamos ante un interés particular. Para colocar un ejemplo, en el caso de un concejal, este interés directo se puede dar en el momento en que el concejal debate un proyecto de acuerdo municipal. El Consejo de Estado en su jurisprudencia ha establecido que el conflicto de intereses se debe analizar no solamente en el momento en que el concejal, en este caso, deposita su voto para aprobar un proyecto de acuerdo, sino también cuando participa en los debates, en las deliberaciones previas a esa votación. Perdón, doctor Entonces, Alberto, vamos a colocar un ejemplo para que los televidentes lo puedan discernir de mejor forma. Por lo menos, el ejemplo que usted cita, un concejal que esté votando el plan de desarrollo, que es la hoja de ruta de la administración durante los próximos 4 años, que él tenga un familiar en la administración y vote ese plan de desarrollo, ¿en qué puede estar incurriendo ese funcionario? Doctor Alberto. Bueno, en el ejemplo que usted coloca es difícil pensarlo porque realmente el plan de desarrollo es un instrumento de tipo general, ¿sí?, que establece la ruta que llevará a cabo el municipio en 4 años. Yo le colocaría un ejemplo más concreto que recientemente observé en una sentencia del Consejo de Estado, en una segunda instancia de pérdida de investidura, y era el de un concejal de algún municipio del país que, además de ser concejal, era un comerciante que tenía un puesto, una fama de carne, como se llama coloquialmente, en la plaza de mercado. Estaba dedicado a esa actividad comercial de venta de carne. Y el concejal participó y votó un proyecto de acuerdo mediante el cual la corporación pública a la cual él pertenece, el Consejo Municipal, aprobó una exención de impuestos para la actividad comercial de la venta de carnes en ese municipio. Conflicto de intereses. Claramente, el interés, ya no en favor ni de terceros, ni de su cónyuge, ni de sus socios, sino de él mismo, el interés directo estaba a flor de piel. Es algo que no es difícil de establecer. Entonces, a tono con la pregunta que hizo el doctor Edgar, cuando esa situación se produce, el concejal, sabiendo que tiene un conflicto de intereses, él debe manifestar ante sus demás compañeros de bancada del Consejo Municipal, manifestar ese conflicto de intereses, ese impedimento, y son los concejales los que deben establecer si él tiene ese conflicto, si debe declararse impedido o no para participar en ese debate y en esa votación de ese proyecto de acuerdo. Ha dicho el Consejo de Estado en este caso, porque en algunas demandas de pérdida de investidura, los demandantes suelen decir que se decrete la pérdida de investidura por no haberse declarado impedido. Pero el Consejo de Estado ha sido claro en decir que no declararse impedido no es la causal de pérdida de investidura. La causal de pérdida de investidura es violar el régimen de inhabilidades, de incompatibilidades, el conflicto de intereses. El declararse impedido es una consecuencia lógica de la situación fáctica en que se pueda encontrar ese servidor público por estar violando el régimen de conflicto de intereses. Doctor Alberto, disculpe, ampliemos un poquito más ese tema que usted acaba de tocar, que es muy, muy interesante para los colegas que nos están sintonizando en este momento
respecto al concepto del Consejo de Estado, doctora Marlene, porque muchas veces no termina habiendo una legitimación en la causa, ya que los motivos son totalmente distintos por los cuales se quiere hacer exigible el derecho de los ciudadanos, y es que sus funcionarios públicos salvaguarden el interés general. Doctor Alberto. Sí, esta anotación es importante, y retomando el tema de que el proceso de pérdida de investidura es un proceso sancionatorio, realmente es un proceso disciplinario, es un proceso ético que analiza el comportamiento ético del servidor público. Entonces, por ser este tipo de procesos, así como en los procesos disciplinarios que lleva a cabo la Procuraduría General de la Nación, se debe tener en cuenta en los mismos 3 aspectos importantes, que son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Explicándolo para que lo entienda nuestra audiencia. La tipicidad significa que la conducta del servidor público debe estar determinada en la ley como una falta, en este caso como una causal de pérdida de investidura. Entonces, si está como causal de pérdida de investidura haber faltado más de 5 veces en un periodo a las sesiones donde se votan proyectos de acuerdo, la conducta de ese concejal debe estar probada su inasistencia a esas 5 sesiones. ¿Cómo se prueba? Pues con las actas de las respectivas sesiones. Doctor, disculpe, doctor Alberto, lo que usted nos está diciendo es muy importante y por eso debemos dedicarle el tiempo que se le merece. Además, pues la doctora Marlene también tiene una pregunta respecto a este tema que estamos socializando, pero vamos a hacerlo después de nuestra primera pausa comercial. Y enseguida continuamos con este tema interesante. El doctor Alberto nos está dando unas luces muy importantes frente a la responsabilidad que pueden tener los funcionarios públicos y lo que concierne con esta figura de la pérdida de investidura. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, pérdida de investidura. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Es por eso que nuestro canal, el canal TRO, el canal del Oriente Colombiano, ha implementado esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Prevención frente al COVID-19. Primero, lávate las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapaboca. Cuarto, evita el contacto físico. Quinto, procura guardar distancia. Y sexto, limpiar las superficies. La pandemia no ha terminado. Hay que seguir guardando prudencia y distancia para salvaguardar la salud y la integridad de nuestros familiares, especialmente en estas fiestas que se avecinan. Doctor Alberto, usted nos hablaba de la tipicidad, que la tipicidad la conducta tiene que estar estipulada en una ley, en un articulado, ¿sí? Y nos empezaba a tocar el tema de la antijuridicidad. Doctor Alberto. Sí, doctor Reinaldo. La antijuridicidad tiene que ver con que la conducta de ese servidor público termina vulnerando un principio de la función pública o de la función administrativa, en este caso que presta un concejal municipal. Igualmente se debe analizar la culpabilidad, que es el tercer elemento. Dice la ley 1881 de 2018, que es la que regula el procedimiento del proceso de pérdida de investidura, que la conducta del demandado debe haber ocurrido con dolo o con culpa grave. El dolo tiene 2 elementos que son el conocimiento y la voluntad. Actuar dolosamente significa actuar conociendo que ese actuar está en contra de la Constitución o de la ley, y a pesar de ello, tener la voluntad de llevar a cabo ese comportamiento irregular. Entonces, yo no quiero de pronto que se entienda con todo lo que he dicho, no quiero mandar un mensaje a los ciudadanos de que el proceso de pérdida de investidura es difícil de que salga adelante. No, lo que quiero resaltar es que por ser un proceso sancionatorio que tiene unas consecuencias muy graves,
como es decretar la muerte política de una persona que se desempeña en labores políticas y labores públicas, por ser una sanción de ese talante, la ley y la misma jurisprudencia han establecido que se deben dar todas las garantías a ese demandado, que el debido proceso se debe aplicar en su máxima expresión. Entonces, el mensaje es para quien pretenda demandar en pérdida de investidura a algún funcionario de elección popular, pues primero que todo, estar muy seguro, muy documentado de cuáles fueron los hechos que ese servidor público cometió. Es decir, tener las pruebas suficientes, tener la argumentación jurídica suficiente para que esa demanda le permita al juez del proceso conocer que evidentemente no solamente se ha incurrido en unas causales de pérdida de investidura, sino que ese servidor público ha actuado con dolo o con culpa y sobre todo que ha defraudado lo que se conoce como el principio de representación. No hay que olvidar que este proceso se encamina es contra los servidores públicos que han sido electos con el voto popular. Y cuando la ciudadanía confía su voto en un candidato, lo que se espera de ese candidato es que en el desarrollo de su actividad como servidor público no defraude esa confianza, esa representación que el ciudadano le ha dado, y por ello, si se configura y se prueba dentro del proceso que con su actuar evidentemente defraudó esa confianza de los electores, es cuando, no cabe dudas, debe proferirse una sentencia sancionatoria decretando la muerte política de ese servidor público. Doctor Alberto, usted nos acaba de decir algo muy importante, trascendental en ese tema y que despeja los interrogantes que todos teníamos al comienzo de este programa, y es el por qué no prospera la gran mayoría de estas acciones. Y usted lo acaba de decir, deben estar muy bien fundamentadas y saber cuál es la conducta que es disciplinable en ese momento, y pues que en la gran mayoría de procesos que se interponen en esta situación, pues no están muy bien fundamentadas y es posible que por eso no prosperen. Doctora Marlene, usted tenía una pregunta muy importante para nuestro invitado el día de hoy. Bueno, una pregunta y un comentario. Como les decía al principio, personalmente pienso que este es un proceso de no pérdida de investidura. Las personas que no son abogados, las personas del común, ¿cierto?, que intentan este tipo de procesos, pues se encuentran con todo lo que nos explicaba de una manera muy didáctica nuestro invitado. Se encuentran con que tienen que conocer qué es antijuricidad, tienen que conocer qué es tipicidad. Fuera de eso tienen que probar el dolo. Esto es algo muy complicado, pues porque esto es probar la intención. Entonces, doctor, en su ejercicio profesional, ya apartándonos de la parte procesal, digamos, ¿cuántas demandas o qué conocimiento tiene usted de que realmente un ciudadano del común, del que supuestamente tiene derecho a usar esta figura porque se hizo para él, ha logrado quitarle la investidura a alguien, a un congresista, a un concejal? ¿Qué ciudadano conoce usted que haya podido lograr esto? Doctor Alberto. Sí, doctora Marlene. Evidentemente, en el ejercicio profesional, en mi experiencia, pues afortunadamente los casos de pérdida de investidura que he defendido, porque lo he hecho en calidad de defensor, no de demandante, pues han salido airosos mis clientes porque no se ha probado que hayan incurrido en esa causal. Pero sin perjuicio de ello, debo decirle que en el estudio de la jurisprudencia que generalmente uno hace cuando está afrontando un proceso de pérdida de investidura, he encontrado múltiples sentencias del Consejo de Estado. Ya le referí hace un momento la sentencia que decretó la pérdida de investidura de un concejal de un municipio cuyo nombre no recuerdo, por haber aprobado un proyecto de acuerdo
que establecía una exención de impuestos para la actividad de la venta de carnes, cuando él al mismo tiempo era un comerciante que se dedicaba a esa actividad. Entonces, lo que quiero decir es que independientemente de el porcentaje de las estadísticas que existan sobre la efectividad o no de las demandas de pérdida de investidura, repito, lo importante es que quien quiera demandar en pérdida de investidura a un servidor público de elección popular, pues tenga la certeza, no necesariamente, doctora, de que conozca los conceptos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Ya lo dije, puede asesorarse y apoyarse en un abogado que es el llamado a conocer estos conceptos. Pero si hay la certeza de que los hechos ocurrieron, si hay las pruebas idóneas y si éstas se aportan al proceso de manera clara y contundente, pues téngalo por seguro que el proceso puede terminar en un fallo sancionatorio. Yo reconozco que esta figura de la pérdida de investidura, así como algunas otras que se encuentran en nuestra Constitución, posiblemente no tengan la efectividad en cuanto a porcentaje de casos ganados que la gente quisiera. Desviándome un poquito del tema, me refiero también a la figura de la revocatoria del mandato, que es uno de los mecanismos de poder popular que están en nuestra Constitución, para que los gobernados puedan solicitar la revocatoria del gobernante que a su juicio no está cumpliendo con las expectativas y con el programa que éste prometió. A lo largo de la historia, desde el año 1991, las demandas de revocatoria del mandato o los procesos de revocatoria del mandato han sido múltiples y realmente la memoria me puede fallar, pero creo que ninguno ha prosperado. Tal vez tiene unas exigencias muy drásticas, pero a pesar de ello, es una figura constitucional que está ahí. Y es mejor que esté ahí en la Constitución y que la gente sepa que tiene ese derecho a que no esté. Igual pasa con la pérdida de investidura. Puede que haya un alto porcentaje de demandas que no terminen en un fallo sancionatorio, pero esto, a mi modo de ver, es mejor a que no existiera esa figura y que los ciudadanos no supieran que las personas en quienes depositaron el voto no pueden, de buenas a primeras, defraudar ese principio de representación y esa confianza que el electorado les ha dado. Doctor Alberto. Yo a este respecto, doctor, yo también leía por ahí que desde la Constitución del 91, solo 54 congresistas han perdido su investidura. En 30 años, solo medio Congreso, doctora Marlene. Sí, pero en 30 años, doctor, déjeme decirle. Y aquí con el perdón de nuestro invitado, realmente esta figura es, como decía las abuelas, es lo mismo que tener mamá pero muerta, porque sí, muy bonita, como muchas cosas que tenemos en nuestra Constitución, pero realmente pues poco efectiva para que los ciudadanos del común, para quienes se supone que fueron creadas, las puedan ejercer, o no tanto las puedan ejercer, tengan vocación de prosperidad. Eso es lo que, pues, como decía en un principio, no me hace amiga, con el perdón del doctor Alberto que trabaja en ese tema, no me hace amiga de este tipo de figuras. Bueno, y yo le complemento, doctora Marlene, y pues estos ejercicios, estos mecanismos de participación ciudadana que, como decía el doctor respecto a la revocatoria, pues son mecanismos que tenían unos umbrales muy altos, acorde a la ley 134, ya que el gobierno nacional en ese momento pensaba que los mecanismos de participación ciudadana iban a tener un desborde impresionante gracias a la séptima papeleta. Esos umbrales, cuando Humberto de la Calle era ministro de gobierno, los umbrales quedaron altísimos. Afortunadamente, cuando se estaba haciendo el plebiscito del 2006, surgió una nueva ley donde Humberto de la Calle también era negociador, pero de La Habana, se bajaron esos umbrales. ¿Qué es lo que sucede? Hay que hacer pedagogía constitucional acorde a la que estamos haciendo en este momento, porque como lo hemos dicho en muchos programas, doctora Marlene, doctor Alberto, si las personas no saben a qué tienen derecho, pues esos derechos no los hacen exigibles y realmente ese ha sido el problema y el inconveniente.
las personas muchas veces ni siquiera conocen estas figuras que se utilizan para hacer el control de las funciones y el desempeño de los servidores públicos acorde al principio de representación. Y la Corte Constitucional en el año 92, sentencia 406, si no me falla la memoria, dijo: tengan en cuenta los principios para poder seguir desarrollando la parte dogmática de la Constitución Nacional. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos llamada de un televidente de la ciudad de Cúcuta. Muy buenas tardes, don José. Muy buenas tardes, gracias. La preguntita es esta, y en caso de que la respuesta sea negativa, el por qué. ¿Esto también aplica para el presidente de la República? Don José, muchísimas gracias por llamar a nuestro programa Actúe en Derecho. Nuestra ciudad hermana, nuestro departamento hermano, del cual pertenece nuestro canal, el Canal TRO, el canal del Gran Santander. Doctor Alberto, ¿qué le podemos contestar a nuestro televidente que nos hace esta pregunta desde la ciudad de Cúcuta? Sí, a don José debemos decirle que el proceso de pérdida de investidura no aplica para el presidente de la República, como tampoco aplica para los alcaldes municipales ni para los gobernadores de los departamentos. Estos son cargos uninominales. Y a contrario censo, los cargos para los cuales aplica la pérdida de investidura son los cargos de los servidores públicos de las corporaciones públicas, es decir, del Consejo Municipal, de la Asamblea Departamental, de las juntas administradoras locales y del Congreso de la República. ¿Por qué? En primera instancia, porque así lo instituyó el constituyente primario, la Asamblea Nacional Constituyente, en el año 1991, cuando estableció la pérdida de investidura en la Constitución Política de 1991, lo determinó de esa manera. Ya para el juzgamiento de las conductas antiéticas de estos otros servidores, los alcaldes, los gobernadores, el presidente de la República, pues existen las instancias correspondientes. Aquí quisiera hacer un pequeño comentario en torno al surgimiento de la pérdida de investidura. Generalmente se dice que empezó en 1991, nuestra Constitución. Sin embargo, repasando un poco la historia, esta figura de la pérdida de la investidura existe ya desde el año 1950, cuando a través de un decreto con fuerza de ley, el 3485 de 1950, el presidente Laureano Gómez estableció unas incompatibilidades para los congresistas, para los diputados y para los concejales. Y estableció también que si se infringían ese régimen de incompatibilidades, se perdía la curul, se daba la vacancia del cargo. Sin embargo, esa norma fue derogada posteriormente por la Ley 8ª de 1958. En esa ley se estableció que se seguían dando las incompatibilidades, pero que lo que iba a suceder si se violaba ese régimen de incompatibilidades era que se daba la nulidad de las actuaciones que se hubieran producido. El argumento que hubo en ese momento para, a través de esa ley, derogar ese decreto 3485 es que el periodo de los congresistas estaba establecido constitucionalmente y por lo tanto el mismo no podía ser disminuido por una sentencia de un tribunal. También en la historia tenemos que posteriormente, en el año 1979, hace 41 años, a través del acto legislativo 1 de 1979, el Congreso de la República aprobó una reforma a la Constitución que creó la pérdida de investidura. Pero más adelante, en noviembre 3 de 1981, ese artículo constitucional fue declarado inexequible por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que era la que en ese momento se encargaba de estudiar la constitucionalidad de las normas. Tiempos ya en los cuales... En 1991, como dijimos, en nuestra época, y en la Constitución que está actualmente vigente, pues fue que se introdujo nuevamente la figura. Tiempos en los cuales éramos regidos sobre el artículo 121 de la Constitución de 1886,
donde éramos regidos a punta de estados de excepción, desafortunadamente. Queremos enviarle un saludo muy especial a doña Dolly García Dolly Pinilla de García, que nos reporta sintonía desde la ciudad de Barranca Bermeja, al doctor Lenin también, que reporta sintonía. Son muchos los colegas, doctor Alberto y doctora Marlene, que están muy pendientes de este programa. Vamos a nuestra última pausa comercial y en nuestro último bloque trataremos de despejar todos los interrogantes, todos los mensajes que ustedes, los televidentes de Gran Santander, nos han enviado a través de Facebook Canal TRO y a través de nuestras líneas telefónicas. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema, pérdida de investidura. Doctor Alberto, doctora Marlene, son muchos los televidentes quienes nos han hecho los interrogantes y precisamente este programa es para hacer pedagogía constitucional, hace parte de nuestra responsabilidad social y por eso, doctor Alberto, vamos a tratar de contestarle a nuestros televidentes de la forma más breve, ya que nos quedan aproximadamente 6-7 minutos de programa. Aquí este mensaje de nuestros televidentes que nos lo envían a través de Facebook Canal TRO. Dice María Blanco Caña, es necesario recordar que el derecho de defensa puede controvertirse de la acusación como parte del debido proceso. Es engorroso y no debe olvidarse que es controversia, es una lucha entre poderes públicos. Bueno, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente que nos hace esta apreciación? Doctor Alberto. Yo no diría que es una lucha entre poderes públicos, porque el derecho de contradicción y el derecho de defensa se da en medio de un proceso judicial y en este caso, al ser un proceso sancionatorio, pues es una lucha entre el Poder Judicial, entre el juez contencioso administrativo, que está encargado de adelantar el proceso, y entre el demandado, que puede ser un concejal, un diputado o un congresista de la República. Entonces, ese demandado cuando actúa lo hace a título personal. Él no lo hace representando a su respectiva corporación pública. El demandado no está representando ni al Consejo, ni a la Asamblea, ni al Congreso. Él se está representando a sí mismo porque al ser un proceso sancionatorio lo que se está estudiando es su conducta individual. Pero efectivamente pues es uno de los derechos que tiene, que es el derecho a la defensa y a la contradicción en todas las etapas del proceso. Perfecto, doctor Alberto. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. ¿A qué servidores públicos se le puede iniciar un proceso de pérdida de investidura y cuál es el tiempo adecuado para colocar la demanda? Doctor Alberto. Doctor Alberto. Sí, muy importante. Como ya lo hemos dicho, la pérdida de investidura se puede enfilar contra funcionarios públicos, miembros de corporaciones públicas de elección popular. Concretamente, congresistas de la República, senadores o representantes a la Cámara, diputados a la Asamblea, concejales municipales o miembros de juntas administradoras locales o ediles, que se llaman. ¿Cuándo se puede colocar la demanda? A tono con la Ley 1881 del 2018, que es la que reglamenta este proceso de pérdida de investidura, está establecido que el término de caducidad es de 5 años. Es decir, la persona que va a iniciar una demanda de pérdida de investidura porque el concejal Pepito Pérez no se presentó a posesionarse en el cargo y estaba obligado a hacerlo, sino se presentó a posesionarse el 1 de enero de 2020, esa persona que quiere demandar tiene 5 años a partir del día siguiente, es decir, hasta el 2 de enero del año 2025, para interponer esa demanda de pérdida de investidura. Si no la interpone durante ese término de 5 años, significa que caduca la acción, es decir, su derecho de acción se extingue y ya no podría hacerlo. Perfecto, doctor Alberto. Vamos a ver otra pregunta que nos envían nuestros televidentes a través de Facebook Canal TRO. Doctora Marlene. Nos pregunta don Ramón Ochoa, diferencia entre pérdida de investidura y revocatoria del mandato.
Bueno, vamos a ampliar este término, ya lo habíamos socializado un poco a través del programa, pero vamos a especificar un poco más acá con esta pregunta, doctor Alberto. Bueno, la pérdida de investidura, pues ya se ha dicho, es un proceso sancionatorio. Es un juicio ético que se le hace al servidor público de elección popular y que tiene como consecuencia pues la muerte política si se demuestra que incurrió en alguna de las causales de pérdida de investidura. Por su parte, la revocatoria del mandato es un mecanismo con el que cuenta la ciudadanía constitucional para que luego de transcurrido el primer año de gobierno de los mandatarios, de los alcaldes, de los gobernadores, si la ciudadanía verifica que lo que planteó ese candidato en su programa de gobierno no se está cumpliendo, si las promesas, por decirlo de alguna manera coloquial, si las promesas, los proyectos que ese candidato le vendió a la ciudadanía para que lo eligieran, no se están cumpliendo, entonces la comunidad se puede reunir, puede recoger unas firmas, un número de firmas que establece la misma ley, y puede solicitarle a la Registraduría Nacional del Estado Civil que reconozca esas firmas y que luego convoque a unas elecciones para que un número plural de ciudadanos, establecido también por la ley, vote y determine si se debe dar la revocatoria de ese mandatario que fue electo por ellos. Son figuras pues que son totalmente diferentes, pero tienen en común que son mecanismos que tiene la comunidad para hacer valer sus derechos ante los mandatarios que ellos mismos han elegido. Es un mecanismo ya de ejercicio directo por parte del ciudadano y otro a través de la jurisdicción contenciosa, que ya nos lo ha explicado mucho, acá nos lo ha aclarado el doctor Alberto. Y pues, doctora Marle, en cuanto a lo que hace referencia el doctor, en el cumplimiento de su plan de gobierno, pues yo creo que van a ser muchos los funcionarios electos democráticamente, especialmente los alcaldes, tienen la excusa, vamos a ver si son capaces de justificarla, porque desafortunadamente los planes de desarrollo en este momento están desfinanciados, no hay plata, no hay ingresos de libre destinación como lo habían antes, no hay capacidad de tributación y más de uno no ha podido cumplir con su plan de gobierno y en sí con su plan de desarrollo. Doctor Alberto, muchísimas gracias por habernos ilustrado y habernos acompañado hoy en Actúe en Derecho, su casa. Muchas gracias, doctor Reinaldo, doctora Marlene. Un placer haberlos acompañado y igualmente haber estado con toda la teleaudiencia que sigue su importante programa. No sobra decir que en caso de que tengan alguna inquietud acerca de este importante tema de la pérdida de investidura, podrían consultarme a mi correo electrónico abogadoalbertoneira@hotmail.com y con mucho gusto estaré atendiendo cualquier solicitud. Perfecto, doctor Alberto, muchísimas gracias. Doctora Marlene, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Seguiremos desarrollando estos temas trascendentales para todos ustedes, los televidentes del Oriente del Gran Santander. Ustedes continúen con toda la programación de nuestro canal TRO. Enseguida, Tacones en la mano. Feliz tarde.